modelos curriculares tecnológicos. Primero trabajaremos brevemente el modelo Tyler, luego la crítica que él hace a los sistemas de producción técnica y las 4 preguntas tylerianas, el modelo de Taba y el modelo de Johnson. Inicialmente, podemos afirmar que la idea de avanzar hacia una sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje sin exclusiones se apoya en planteamientos que sostienen que el desarrollo individual y colectivo de la humanidad debe sustentarse sobre un modelo curricular que sea inclusivo, amplio, que atienda al desarrollo integral del ser humano y lo prepare para el mundo complejo del siglo XXI. Pero para esto es importante que tengamos claro cuál es el concepto de currículo que vamos a manejar durante el desarrollo de nuestra asignatura. El currículo tiene 2 funciones, una como producto y una como proceso. En este enfoque de esta unidad trabajaremos al currículo como el conjunto de experiencias, el conjunto de procesos que permiten a través de un andamiaje tecnológico compuesto por técnicas, instrumentos, compuestos por lo que es la idea de lo que compone el ámbito curricular para tener la base en el diseño instruccional. Empezamos entonces con Tyler. El modelo Tyler, el modelo curricular, tiene su origen en la publicación de un libro que llamó Tyler Principios Básicos del Currículo, en el cual sale a la luz después de la Segunda Guerra Mundial, y Tyler consideraba que toda persona interesada en el diseño curricular debía remontarse a 3 fuentes principales del currículo. Esas fuentes principales del currículum son todavía vigentes, a mi manera de ver, los estudiantes, la sociedad y los requisitos del contenido. Para Tyler, los requisitos del contenido no podían ser tomados a la ligera, debían enfocarse en el qué, cómo y el para qué enseñar. Era una manera de él llegar hacia la preocupación fundamental que fue el aprendizaje centrado en las disciplinas, en la historia, la geografía, la biología, las ciencias y el logro por objetivos. Él cuestiona la reproducción de información que hace al docente sin aplicación directa del alumno. En este enfoque, él se transa en señalar que todo aquello que le enseñaba el docente al estudiante debía ser aplicado en la práctica y que era un proceso que es sistemático. Es decir, se inicia con la clase, con la inducción. Luego el estudiante debe ir a la aplicación una vez que la planificación se ha cumplido. Entonces él proponía un alumno activo que interactúa y aprende de sus propias experiencias en el aula, y él fue un fuerte crítico de la producción técnica y propuso entonces un modelo racional y sistemático. Para Tyler, el currículo debe estar enfocado en la planeación, sobre la base de los objetivos y los resultados a partir de las experiencias. Ejemplo, el estudiante que aprendió un concepto puede aplicarlo, esos son resultados efectivos. Pero cuando el estudiante lo que hace es reproducir los conocimientos que el docente imparte, allí no hay realmente un aprendizaje. La planificación para Tyler es vital, y es vital prestar atención en cómo los docentes planifican su clase, cuáles eran los fines de la escuela, las experiencias educativas que propone la escuela y cómo comprobar ese logro a través de los objetivos. Revisemos entonces las 4 preguntas de Tyler. Para Tyler hay 4 preguntas clave. ¿Cuáles son los objetivos que debían tratarse en el currículo? Esto le permitiría al docente tener una serie sistemática y una secuencia didáctica dentro del enseñar. En la segunda pregunta se propone cómo seleccionar las actividades ideales, las más útiles, las que realmente sirvieran para que el alumno aprendiera algo. Y la tercera pregunta es cómo pueden organizarse estas actividades, cuál es el nivel de complejidad de cada una. Y la cuarta pregunta es ¿para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Para que el estudiante pueda aplicar el conocimiento adquirido. Entonces, sobre estas 4 preguntas hay un gran legado de Tyler, y es esa necesidad sistemática, racional de desarrollar el proceso curricular dentro de una carrera profesional o técnica. Una vez revisado
brevemente Tyler, vamos a Hilda Taba. Hilda Taba es también de la misma era de Tyler, quienes, de hecho, ambos nacen en el mismo año, en 1902, uno en Estados Unidos y otra en Estonia. Hilda Taba se propuso que los programas escolares debían basarse no solo en las disciplinas y en los objetivos, sino en las necesidades directas de la sociedad y la cultura. Y es ella quien establece por primera vez en la necesidad de establecer diagnóstico de necesidades dentro de la planificación como esencial para el desarrollo de los objetivos educacionales. Para ella debería existir una trilogía entre el diagnóstico, la planificación y los logros del currículo. Entonces, la relación y la interacción era muy clave. Es decir, Hilda Taba señala que va en un proceso en el que permite, desde la organización de las materias, desarrollar todo el currículo, tanto como proceso como producto. Para Hilda Taba, este aporte significativo de las 5 ejes o las 5 corrientes para la organización del currículo fueron etapas que ella fue cubriendo a medida que fue recibiendo críticas de los diferentes colegas y de los diferentes detractores. Ella fue cambiando de alguna u otra manera las versiones que tenía del currículum y de la organización curricular como tal para poder acoplarla al momento en el contexto en el cual se encontraban. Recordemos que todos ellos se desarrollan en un momento de muchas convulsiones. La Segunda Guerra Mundial, la guerra con Vietnam. Entonces, justamente eso les permitió acoplarse a darle importancia, a darle relevancia a la formación de los profesionales técnicos que iban a salir en esos momentos de los años 1940, 1935 hasta 1960. Entonces, primero ella propone una organización por materias. Luego, el currículo de grandes temas generales, un currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales, un currículo activo o experiencial y un currículo integral. Los invito a revisar el material que les he dejado especial de Taba y Tyler para que puedan incluso establecer comparaciones necesarias que les va a permitir desarrollar su cuadro comparativo. Finalmente, entonces tenemos a Maurice Johnson. Maurice Johnson nos propone un modelo curricular que surge a partir de la crítica a sus antecesores. Para él, el modelo curricular no podía ser netamente experiencias, no, tenía que haber una combinación entre currículo y enseñanza. Y él estableció una distinción importante. Para él, el currículo era todo el aparataje, todo el andamiaje superior que existía y que preparaba el ámbito, o mejor dicho, preparaba el ambiente para la enseñanza, que la enseñanza era el proceso que existía en el aula de principio a fin y que se denominaba PIE. Para él era producto de una planificación, una implementación y una evaluación. Para él es importante que aquellos que aprenden permiten mejorar el producto, que es el contenido curricular. Entonces vio dos aspectos en el modelo curricular. Por una parte, el contenido instruccional o instrumental, que es el proceso que conlleva el PIE, es decir, cómo se implementa el currículum. Y por otro lado, el producto, es decir, todo lo que genera la praxis del currículo va mejorando el producto y va incrementándolo y lo iba cambiando. Entonces, les invito a revisar el material que les he dejado para que puedan fortalecer, para que puedan profundizar